¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Un domingo más transmitiendo desde su casa para su hogar. Y como siempre es un gusto poder dirigirnos a ustedes, al menos a través de este medio digital. Juan capítulo 11 narra, nos cuenta un suceso muy interesante. Yo tengo muchísimos años que he escuchado predicaciones al respecto, lo he leído en muchas otras tantas ocasiones, pero empezó a hacer eco en mi corazón y en mi mente en estos días. Juan capítulo 11 nos narra en ese momento en el que Lázaro resucita de la muerte. Déjeme narrarle la historia y después le voy a dar lo que Dios puso en mi corazón para usted. Desde el verso 1 nos cuenta ahí que Lázaro enfermó. Obviamente se desconocen las razones, se desconoce la enfermedad que lo llevó a la muerte. Hay muchas opiniones, hay muchas hipótesis al respecto, pero no se conoce a ciencia cierta qué enfermedad lo llevó a la muerte. Lo que sí nos dice es que Lázaro, que estaba enfermo, era hermano de dos mujeres, Marta y María. Esta familia, compuesta por estos tres, eran muy apreciados, eran muy amados por Jesús. Y viceversa, también ellos amaban muchísimo a Jesús. Jesús acostumbraba a enviar a sus discípulos a ciertos lugares para preparar una morada para él, ya sea alguien que los hospedara o, de ser necesario, pagar el alquiler de una casa. Pero en este caso de Betania, en este poblado, Jesús no tenía que preocuparse. Esta familia había tomado la oportunidad y hasta cierto punto la responsabilidad de cuidar de Jesús, de preparar una morada para él, de alimentarlo. Obviamente esto creó y formó lazos de amistad muy profundos entre Jesús y esta familia, Lázaro, Marta y María. Pero como bien lo acabo de mencionar, Lázaro enferma. Y miren nada más, el verso 3 nos cuenta, nos dice que las hermanas envían a un mensajero para avisarle a Jesús que se encontraba un tanto distante, lejos de este poblado de Betania. Y mandan este mensajero diciéndole a Jesús: tu amigo Lázaro. Y miren nada más, dice: al que amas, así textualmente, al que amas está enfermo. Me llama mucho la atención el verso 4 porque la respuesta de Jesús es la siguiente: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora, algo que me dejó un poquito confundido, por así decirlo, aunque queda muy claro a lo largo de la historia, los versos 5 y 6. Miren nada más lo que dice. El 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, como que no hace congruencia el 5 y el 6, porque el 6 dice: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar en donde estaba. El 5 dice que los amaba mucho. El 6 dice que todavía se quedó 2 días más donde estaba. ¿No es cierto que cuando uno ama a alguien y tiene alguna urgencia, lo común, lo normal es que esta persona se dé prisa para atender su llamado? Esto me hacía recordar, creo que fue el año pasado o hace un par de años, no estoy seguro, pero recuerdo que alguien me pidió que fuera a un servicio fúnebre. El día y en la hora que me estaban pidiendo que les acompañara para dar unas palabras, yo estaba ocupado, realmente no pude ir, no pude asistir. Obviamente me gané el desprecio, el rechazo y el reclamo de ciertas personas. Quiero pensar que fue producto del dolor. Era tanto el dolor por la pérdida de este ser querido que simplemente me acusaron de no haberlas amado lo suficiente. Si las hubiera amado lo suficiente, hubiera estado ahí. Quiero pensar que lo mismo pasó con Marta y María. Oye, ¿no pudo venir? ¿No le hicimos saber que mi hermano, al que supuestamente él ama, está enfermo y no ha venido? Yo me he desvivido, me imagino la respuesta de Marta. Me he desvivido limpiando la casa para que él tenga un lugar limpio, y todavía le acompaña María. Y yo, que le he dedicado 5, 6 horas de mi tiempo arrojada a sus pies para escucharlo, y no pudo venir.
¿Dónde quedó tanto amor? Ahora quiero pensar que fue producto del dolor, porque su hermano para ese entonces o estaba muy grave o ya había muerto. Producto del dolor. Obviamente necesitamos aprender a controlar y dejar que el dominio propio en nosotros se ensanche. De lo contrario, hacemos y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Ahora, aunque alguien por ahí piense, bueno, lo que estás diciendo de Marta y de María no está escrito ahí, me atrevo a pensarlo así por la reacción que tienen cuando ven a Jesús. Bueno, Jesús decide quedarse 2 días más. Entonces Jesús dice, venga, le dice a sus discípulos, vamos a Judea. ¿Por qué? Porque Lázaro duerme. Los discípulos lo increpan un poco y le dicen, oye, en Judea donde intentaron apedrearte, ¿de verdad quieres regresar ahí? Y además, pues dices que duerme, eso quiere decir que va a sanar. No entendían que Jesús les estaba diciendo que ya había muerto y tenían que regresar por esa razón. Hay algo interesante en el verso 15, porque Jesús le dice a sus discípulos, me alegro por ustedes, escuche, me alegro por ustedes que no estén ahí en ese momento para que puedan creer. Vamos. Y aquí lo que les mencionaba de Marta y de María. Cuando Jesús se va acercando a la aldea, aún está fuera de la aldea, Marta sale a su encuentro. La primera mujer que sale a su encuentro es Marta. Y cuando ve a Jesús, las primeras palabras que salen de su boca es, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Por eso me atreví a pensar que Marta y María habían hecho una especie de reclamo. Vuelvo a repetir, podemos justificarlas por el dolor, la pérdida de su hermano. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, la misma respuesta la tiene María. Hay un diálogo ahí entre Marta y Jesús y le dice, mira Marta, tranquila, tu hermano no está muerto. Tu hermano vive. Pero Marta sigue un tanto aferrada, aunque cree en parte, sigue un tanto aferrada. Termina Jesús diciendo en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. Y Marta responde, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que han enviado al mundo. Marta llega a casa con su hermana María y le dice, ¿sabes qué? El maestro ha venido y está a las afueras de la aldea y quiere verte. María se levanta, sale corriendo de su casa para el encuentro con Jesús. Los judíos que estaban acompañándoles en su dolor, al ver esta reacción de María, piensan que va a ir a llorar al sepulcro de su hermano Lázaro y salen junto con ella. Pero no es así. María llega al encuentro de Jesús. Y nuevamente vemos las palabras de María diciéndole, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, la acción, la actitud de María me dice o me revela las intenciones de su corazón. No quiero pensar que fue un reclamo airado, no quiero pensar que fue un reclamo desbordado. No, más bien fue un reclamo cuidadoso. Porque dice que se arrojó a los pies de Jesús como un acto de humildad, como un acto de sumisión. Se arroja a los pies de Jesús y María le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, yo creo que en nuestra cultura, como mexicanos diríamos, pues ya para qué, ya está muerto, ¿no? O si hubieras atendido mi llamado cuando te lo hice, esto no hubiera acontecido. En otras palabras, mi amigo, ¿no es cierto que muchas veces decimos, por tu culpa, mi hermano murió? Tú tenías el poder de sanarlo, tú podías haberlo hecho. Es más, lo has hecho por otras personas que intentan apedrearte, que quieren verte muerto, y nosotros que te amamos, ¿no pudiste venir para sanar a mi hermano? Pero nuevamente Jesús, tratando de aliviar sus corazones,
Ahora, Jesús no atiende o no se lo toma esto personal, lo cual es hermoso. Jesús pudo haberse ofendido, ¿no es cierto que nos pasa muy comúnmente? Y créanme, cuando yo tuve esta experiencia, tuve dos opciones: o me ofendo y también me pongo a la defensiva, o bajo la mirada y me disculpo nada más. Y opté por la segunda opción. Pero no es fácil. Ahora, Jesús no le da seguimiento a esa, digamos, justa confrontación, justo reclamo. No, más bien Jesús lo que hace es pregunta: ¿dónde pusieron a tu hermano? En otras palabras, ¿dónde lo enterraron? Jesús quería ver dónde estaba Lázaro. Bueno, aquí en esta parte de la historia vemos algo muy interesante. Ya estando ahí Jesús, donde está Lázaro enterrado, hay algo muy hermoso en el verso 35, un versículo que todos, al menos quiero pensar, hemos memorizado, porque es el versículo más corto de la Biblia. Es Juan 11:35, Jesús lloró. Me llama tanto la atención cuál fue el motivo de su llanto. O sea, no lloró cuando se enteró que Lázaro había muerto. Y la razón es obvia, porque él mismo dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Padre sea glorificado. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: él está durmiendo. O sea, por eso no lloró, porque sabía que Lázaro no estaba muerto. Pero explícale eso a la humanidad, a quienes tenemos una mente limitada, es difícil. Y lo entiendo perfectamente. Ahora, Jesús lloró porque vio a Marta, a María, muy conmovidas, dolidas. Pero también a los judíos que le acompañaban, los vio muy tristes. Y eso conmovió el corazón de Dios. Miren nada más qué hermoso. ¿No nos dice esto que definitivamente Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue 100% humano, 100% Dios también? Jesús lloró y deberíamos de pensar y meditar en eso. Jesús llega a donde está Lázaro enterrado, y esto es realmente increíble. Cuando yo pensaba en este texto, solamente podía pensar en esas huestes celestiales que estaban listas a la orden de su comandante, a la orden del Dios, a la orden del Rey de Reyes. Los ángeles estaban expectantes de lo que Jesús iba a hacer. Aun cuando no conocen los ángeles los planes específicos de Dios, saben del poder de Dios, saben de lo que es capaz. Cuando ven a Jesús parado fuera de la tumba y dice: remuevan la piedra, yo creo que los ángeles estaban listos para cualquier orden que Jesús les diera, cualquier orden que el Padre mandara. Dice: quiten la piedra. Y hasta en ese momento vemos a Marta todavía luchando con esa incredulidad. Recuerdan que Marta le dijo: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo. Pero aún necesitaba experimentar este milagro para que su fe se refrescara, se reafirmara, creciera exponencialmente. Y miren nada más lo que hace al decir: remuevan la piedra. Se acerca a Marta y le dice: Señor. Marta estaba muy preocupada, yo creo que por la apariencia de su hermano. Señor, ya estuvo. O sea, ¿no te juzgamos? Me quiero imaginar que así se le acercó Marta. ¿No te juzgo? Me dolió que no hayas estado aquí el día que solicitamos tu ayuda, pero ya está. Ya tiene 4 días muerto. Ya está hiede. Ya apesta, fue lo que le dijo Marta. Ya déjale así, Señor. Jesús responde a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y me encanta esta parte, la oración que hace Jesús. Yo pensaba y meditaba en estos versículos. O sea, ¿qué no fue orando mientras llegaba a Betania? Claro que sí. Creo que oró antes, oró en el trayecto, pero esta oración tenía un propósito específico. Y aquí está narrado. Déjeme leerlo para usted textualmente, verso 41, 42. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
gracias te doy por haberme oído. ¿Oído qué? Por eso le digo que anteriormente ya había orado. Gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Cerca de 50 personas ahí reunidas que estaban acompañando en este duelo, en este luto a la familia. Dice, lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerden que hasta ese momento había conflicto. Es más, después de este suceso que le estoy narrando, los mismos judíos, fariseos, comenzaron a hacer un complot, casi como la boa. Hacer un complot. ¿Para qué? Para matar a Jesús. ¿Se da cuenta? Y miren nada más. Jesús ora. Y habiendo dicho esto, verso 43, clamó a gran voz. No puedo imaginarme esto, de verdad. Clamó a gran voz. Imaginen a la multitud. Ya removieron la piedra. Yo creo que en cuanto movieron la piedra salió la peste. Y todos, ¿qué va a hacer ahora? Es más, me atrevo a pensar que Marta estaba como preocupada de que Jesús haya perdido un poco la cordura. Yo creo que Marta pensó, de seguro va a abrir la tumba para ir a despedirse de su amigo. Yo creo que quiere darle un abrazo y un último beso. Por eso es que se acercó y le dijo, ya apesta. Pero ojo, dice que alzando la voz, clamó y dijo, Lázaro, ven fuera. Imagine 12 segundos de expectativa. 12 segundos en lo que quizás el polvo, después de haber removido la tierra, se asentaba. 12 segundos. Y ven a un Lázaro, creo que brincando porque estaba amarrado con las vendas. No creo que saliera caminando normal. Yo creo que iba brincando. Cuando lo ven, todos quedaron sorprendidos, anonadados, atónitos. Realmente creo que fue un momento inexplicable. Y entonces termina Jesús diciendo, desátenle y déjenlo ir. En otras palabras, quítenle las vendas y dejen que se marche. Qué historia, ¿no? Ahora alguien pensaría, sí, eso fue hace miles de años. No creo que vuelva a suceder otra vez. Bueno, ¿por qué no Dios se hace presente con ese tipo de milagros en la actualidad? Bueno, créanme, déjeme decirle que Dios ha hecho milagros asombrosos, importantes en nuestras vidas, en la humanidad, en el mundo, que de verdad han pasado desapercibidos. Dios sigue obrando. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Dios sigue obrando. Y déjeme decirle lo siguiente, para darle a conocer lo que Dios puso en mi corazón. Después de haberle contado esta historia, hay solo 4 puntitos que quiero dejarle y atesórelos. Número 1, y lo platicaba con mi esposa, en el verso 3 nos llamaba mucho la atención cómo Jesús, más bien las hermanas, dice, enviaron pues las hermanas para decirle, Jesús el Señor, Señor, he aquí el que amas está enfermo, el que amas. Incluso los mismos judíos, en esos versos finales, cuando ven a Jesús llorar, se sorprenden tanto que dicen, wow, de verdad amaba a este hombre. De verdad había un aprecio entrañable, profundo por este hombre que hasta lloró. Lo primero que puedo decirte es, Dios te ama. No sé qué problema, y aquí lo encajona, lo encierra a una enfermedad, pero puede ser una dificultad, puede ser una lucha, puede ser una prueba a la que te estés enfrentando. Puede ser en el trabajo, en el matrimonio, con alguna adicción. Puede ser cualquier cosa. Y alguien podría pensar, bueno, Dios me ignora, Dios ni siquiera está al tanto de mi situación. Le interesan los problemas de otros, pero no los míos. Dios te ama. Y Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo en la cruz por amor a nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Por supuesto que nos ama.
He escuchado y leído tantos comentarios acerca de esta pandemia. Si Dios amara al mundo, no enviaría una pandemia como esta. Créame, cuando leíamos esta parte en el verso 4, decíamos, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Yo no puedo explicarte por qué Dios permite ciertas enfermedades, por qué Dios permite ciertos sucesos. Yo no puedo explicarte eso. Y es más, tengo la misma inquietud que tú. Y creo que son misterios que en su momento van a ser revelados. Cuando estemos en la eternidad podremos acercarnos confiadamente a Él y preguntarle, ¿por qué estos sucesos? Pero es algo que necesitamos entender. Dios te ama. Y a Dios le preocupa tu proceso, a Dios le preocupan y le interesa tu situación, tus circunstancias. Él no ignora por lo que estás pasando hoy. No ignora la escasez en tu casa, en tu alacena, la falta de trabajo, de armonía en el hogar, los conflictos, las peleas en tu matrimonio. No lo ignora y Él te ama. Lo mismo, el mismo amor con el que amó a Lázaro, a Marta y María, Él te ama. Te amó antes, te ama hoy y te amará siempre. Atesora eso en el corazón. Y lo siguiente que quiero decir es: todo obra para bien. Todo obra para bien. Jesús lo decía, esta enfermedad no es de muerte. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, por favor, si pudiésemos aferrarnos de este versículo. Y miren nada más lo que leí de un escritor. Necesitamos aprender cómo interpretar las circunstancias por el amor de Cristo y no interpretar el amor de Cristo mediante las circunstancias. ¿A qué se refiere con esto, pastor? Mire, cuando alguien aprende a interpretar las circunstancias por el amor de Cristo, es alguien que se ha aferrado de Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas, todo lo que sucede, obra para bien, tiene un propósito, tiene un resultado glorioso. Eso es interpretar las circunstancias por el amor de Dios. Y esta interpretación nos protege de ofendernos en contra de Dios. Por eso es que mucha gente dice, bueno, si Dios fuera un Dios de amor, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué tantos niños mueren de hambre? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué tsunamis? ¿Por qué? Porque han, escuche, interpretado el amor de Cristo mediante las circunstancias. Y aquí este verso 4 nos dice, esta enfermedad no es de muerte. Mi amigo, mi hermano, lo único que puedo decir es que los problemas, los conflictos, la escasez, el desprecio de tus hijos, de tu cónyuge, no es de muerte. Y de verdad, yo creo que estarás pensando, si conociera mi condición, si supiera la atmósfera que se vive en mi hogar, estaría pensando, estaría de acuerdo conmigo de que estoy agonizando, de que estoy a punto de morir, pero eso no es de muerte, es para que Dios se glorifique. Y entiendo que si vienen preguntas a su mente diciendo, ¿cómo Dios se va a glorificar en medio de una tragedia, provocando una circunstancia difícil? No lo sé, y de verdad no tengo la respuesta para eso, pero por favor resiste, no es de muerte. Dios va a llegar a tu encuentro, a su tiempo, a su manera, en su forma, Él va a llegar a tu encuentro. Pero resiste, pero resiste. No veas estas circunstancias bajo el lente de la desgracia, de la desdicha, del rencor, que a veces pensamos que esto me lo gané porque Dios está enojado conmigo. No, quizás Dios está formando nuestro temperamento, nuestro carácter. Número 3 y el número 4 son muy parecidos, aunque con unas direcciones diferentes. Número 3, Dios quiere darse a conocer en el mundo. Lo vimos ahí en esos versos 41 y 42 cuando Jesús está orando. Padre, hice esto para que la multitud se dé cuenta que tú me enviaste. Confirmen que soy enviado por ti. La multitud, el mundo. Y de verdad, mi amigo, hoy el mundo necesita saber que hay Dios. De verdad, cuando empezamos esta pandemia, muchos corrían en busca de Dios.
Ahora, mientras se va aplanando, dicen por ahí, la curva, mientras parece que todo vuelve lentamente, muy lentamente a su normalidad, empezamos a tomar ciertas conductas de vida erróneas que llevábamos antes, como en los días de Noé. Si Dios está permitiendo enfermedad, dolor, tristeza, circunstancias adversas en nuestra vida, en el país, en el mundo, es porque tiene como propósito glorificarse y darse a conocer al mundo. Es increíble que algunos líderes políticos han manifestado, expresado su fe en Dios. Se está dando a conocer la gloria de Dios en el mundo. Y esto es necesario para sus fines, para sus propósitos finales. Si Dios permite esto es porque Él quiere glorificarse. Y número 4 y último. Y sé que esto va a ser un cocolazo para todos. Pero ¿sabe? Dios quiere darse a conocer en su pueblo. ¿No es cierto que le dijo a sus discípulos? Me alegro que no estén ahí, para que cuando lleguemos y vean este suceso que va a acontecer, crean. ¿No le dijo a Marta y María, sus amigas? O sea, una Marta que pasaba horas una María que pasaba horas a los pies de Jesús. Tuvieron que pasar por un proceso así, o para reafirmar su fe, o realmente para creer en Dios. Hoy en día vemos tantos que profesamos una fe, pero estamos tan lejos de ella. Estamos casi como cuando estaban crucificando a Jesús. Había mucha gente cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Mucha gente cerquita, muy cerca de la cruz, gritando, crucifíquenlo, bájate de ahí, si realmente eres el Hijo de Dios, pero nada cerca de Jesús. Mis amigos, hoy necesitamos con urgencia atender que esta enfermedad, que este dolor, que este padecimiento en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en el mundo, es porque tiene un propósito divino y quizás es llamar tu atención, quizás es volver tu mirada a Jesús. De verdad, mientras otros se cruzan de brazos esperando la venida del Señor, diciendo ya, Señor, ¿cuánto más va a tardar esta pandemia? ¿1 año? ¿2 años? Mejor ya ven por nosotros, arrebátanos. Mientras no sucede, qué bueno que pueda hallarnos trabajando. No por la salvación, por nuestra salvación. Él nos ha otorgado ese regalo de salvación. Trabajemos con ella. ¿Cómo? Dando frutos de arrepentimiento, frutos de cambio, de transformación. Miren nada más que tremendo. Dios tuvo que utilizar la muerte de alguien para darse a conocer al mundo, para darse a conocer a su pueblo. Qué triste que Dios tenga que darse a conocer a su pueblo. Por eso es que escribía en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Un pasaje que hemos utilizado para el evangelismo, pero no es para evangelizar, es para la iglesia que ha dejado a Jesús fuera de sus hogares. Dice, yo estoy a la puerta y de verdad deseo que me dejes entrar, porque me sacaste de tu vida. Me dejaste fuera de tu matrimonio, de tus finanzas. Me dejaste fuera de tu vida. Hubo 2 sucesos y con esto cerramos. Jesús dijo, muevan la piedra, quítenle las vendas. No fue algo que hizo Lázaro. Alguien más tuvo que remover la piedra. Alguien más tuvo que quitar sus vendas. Pero si algo tuvo que hacer Lázaro, lo único que tuvo que hacer es atender el llamado de Jesús. Lázaro, ven fuera. ¿Sabes? Ya no tienes por qué preocuparte quién va a remover la piedra. De rencor, de resentimiento, de dolor, de frustración, de fracaso. Ya no tienes que preocuparte quién va a remover las vendas de tus heridas causadas por tu pecado, por alguien más. Ya no tienes que preocuparte por eso, porque Jesús removió la piedra. Jesús quitó tus vendas. Aleluya. Lo único que tenemos que hacer es atender su llamado. Ven, sal fuera. Y ese sal fuera, ¿sabes qué significa? No vive tu vida como quieras. Ven, sal fuera y vive para mí. ¿Sabe por qué?
¿Por qué Lázaro tuvo que llegar a ese punto? En otras partes de la Escritura nos dice que Lázaro aterraba al pueblo judío por predicar a Cristo. Estoy seguro que cuando Lázaro se levantó de la muerte, predicó con más poder. Predicó con más pasión. Si Dios te está diciendo levántate, sal de ese problema, de esa depresión, de esa dificultad, porque yo te voy a utilizar con poder y con pasión, más de lo que te había usado antes. Ya removí tu piedra, ya quité tus vendas, ya sané tus heridas. Levántate y sal fuera. Es tiempo de pandemia, sí. Tiempo de ansiedad, de incertidumbre, pero ojo, sal fuera. Y no estoy yendo en contra de quédate en casa, me refiero espiritualmente. Ya no apagues el fuego del Dios que aviva en ti. Avívalo. Al leer su palabra, al meditar en ella, al cantar, al buscar su rostro en oración. Avívalo. Sal fuera. Deja que esa mujer de Dios, que ese hombre de Dios ilumine cada sendero por donde camine. Ilumine su entorno, la fábrica donde se desarrolla, donde trabaja, la escuela, ya sea virtual, como sea. Venga, sal fuera. Porque Dios te ha llamado. Porque Dios te ha llamado. Déjame orar por ti. Padre bueno, gracias por tu palabra. De verdad nos conmueve hasta los huesos escuchar este tipo de historias que no solamente fueron historias, fueron sucesos contundentes, reales. Gracias, Señor, porque no creemos en un Dios del pasado. Creemos en un Dios del pasado, del presente y del futuro. Creemos en el Dios que fue capaz de levantar a un Lázaro de la muerte, como a un Dios que es capaz de levantar a una ama de casa, a un varón, a un joven, a una señorita de la depresión, del dolor, de la frustración, del fracaso. Tú eres capaz de hacerlo. Y oramos para que te manifiestes y te glorifiques en la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.